Un llamado a la policía alertó sobre un asesinato en un lugar inimaginable. Amazing grace, how sweet the sound. Ahí estaba el padre Altafulla, un querido sacerdote panameño con 14 puñaladas en el cuerpo, ya sin signos vitales, sobre un charco de sangre. Además, tenía marcas en el cuello por estrangulamiento, pero esto había ocurrido post-mortem, luego de que el sacerdote hubiera sido asesinado con un cuchillo o puñal. Pero la pregunta que todos tenían era, ¿por qué? El padre Altafulla era muy querido. Es más, cuando la noticia empezó a conocerse en el entorno del sacerdote, se sentía un aire pesado de tristeza, y muchos hasta mencionaron que empezaron a sentir enojo, porque el padre Altafulla y su iglesia fueron por muchos años el centro de regocijo de muchos en la comunidad, y querían saber quién les había quitado esto. La única evidencia en esa iglesia era un mensaje que el perpetrador dejó muy extraño, porque estaba escrito con lápiz labial rojo, algo que indicaba mucho de quién pudo haber sido y la posible motivación. El arma homicida no estaba en ningún lugar, ni cerca del cuerpo, ni en ninguna de las oficinas de la iglesia. Se había hecho un rastrillaje en los alrededores, pero el cuchillo no estaba en ninguna parte, lo que daba a entender que el asesino se lo llevó luego de matar al sacerdote. El mensaje escrito con lápiz labial en el piso de la iglesia decía: sucio, no toques a mis pelaos. En Panamá, la palabra pelao da referencia a niños, hijos o menores de edad. Escondía al padre Altafulla un secreto que había salido a la luz con este ataque. ¿Era realmente el padre Altafulla una persona correcta como tantos pensaban? El padre Altafulla no solo era respetado por la comunidad, su carrera eclesiástica estaba llena de logros. Imagínense que el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo por tener una vida al servicio de la iglesia y también de la gente. A los 25 años de edad se convirtió oficialmente en sacerdote, se había graduado en Canadá en las carreras de filosofía y teología y tenía una especialización en liturgia pastoral y catequesis que las realizó en Bélgica y Francia, una carrera impecable, pero ese lápiz labial rojo daba indicios a los investigadores que quizás el padre Altafulla tenía más secretos que muchos jamás esperaban. Officials in New York, New Jersey, and New Mexico announced new investigations today into the handling of sex abuse allegations in the Catholic Church. Missouri 13. I was 10 when I met him. I was in the first grade. I was under 2 years old. I didn't realize it until I was 12. Los números sobre abusos en la iglesia son terribles. En el mundo, desde 1950, se reportaron al menos 200.000 casos de abusos por sacerdotes católicos, siendo la mayoría de las víctimas niños varones. Si se toman en cuenta casos de abusos de personas que trabajan dentro de la iglesia, pero que no son sacerdotes, el número supera los 300.000 casos. El Vaticano en el año 2014, por primera vez en su historia, liberó documentos en donde se registraban denuncias de abusos de todo el mundo y según esta documentación, el Vaticano supo de al menos 3.400 casos entre los años 2004 a 2014, o sea que en un lapso de 10 años, y en estos casos ellos anularon el título de sacerdote a 848 personas en total y amonestaron levemente a al menos 2.500 sacerdotes que ellos sí mantuvieron ese cargo. Lo terrible de todo esto es que el porcentaje de sacerdotes que fueron a prisión por estos hechos ni llega al 1%, porque en muchos de estos casos la iglesia los protegía o pensaban que se protegían a ellos mismos como institución, haciendo callar a las víctimas o dejando de colaborar con las autoridades.
Los rumores sobre el caso del padre Altafulla iban desde alguna venganza de una madre que se había enterado de los abusos a sus hijos hasta un asesinato por una relación oculta que el padre tenía. El mensaje en el piso estaba escrito con lápiz labial, que no suele ser un modus operandi de un hombre que comete un asesinato, pero también estaba la posibilidad que hubiera sido un detalle para despistar a las autoridades, lo que significaría que fue planeado, no por alguna pelea o reacción del momento. Por eso no se dejó de lado la posibilidad de que fuera premeditado. Pero el rumor de una relación oculta del padre con una mujer de la iglesia también estaba bastante presente. Esta mujer al parecer estaba casada y fácilmente el esposo pudo haber planeado el asesinato como venganza por el amorío secreto de su esposa con el sacerdote. Hay que tomar en cuenta que el asesino le dio 14 puñaladas, un número que determina rabia profunda y que se adecuaba a ambas hipótesis. Una mujer extremadamente enojada porque había descubierto que sus hijos o su hijo había sido abusado, o un hombre que se acababa de enterar que su esposa lo estaba engañando con nada más y nada menos que con el querido sacerdote de su comunidad. El padre Altafulla llegó a trabajar en varias iglesias como la de San Miguel, la Santísima Trinidad, Nuestra Señora de Guadalupe y Cristo Redentor. Además, fue rector del Seminario Mayor de San José y profesor de la Universidad Santa María la Antigua. En ninguno de estos lugares, por todos esos años, se habían reportado casos de abuso por parte del sacerdote. Esto no significaba que no podría ser cierto, pero muchos de los seguidores no dudaban del buen nombre de su querido sacerdote. En las primeras 24 horas no salieron más evidencias. Entonces se empezó a especular que podría tratarse de un caso muy parecido a lo ocurrido con el padre Kunz. Pocas horas después del asesinato, del levantamiento del cuerpo y de la recolección de evidencias, empezó la investigación oficial. Lo principal era saber quiénes estuvieron en la iglesia al momento del asesinato. Lo extraño era que nadie estuvo ahí, lo que parecía muy conveniente porque siempre había al menos una persona más cuando el padre Altafulla se encontraba en las instalaciones. Esto llevó a especular que quizás no fue una sola persona quien realizó el asesinato, sino que tuvo que haber alguien más implicado para saber que el sacerdote estaba solo en ese momento. Y pónganse a pensar, si es que el padre Altafulla estaba solo, quería decir que alguien tuvo que avisar al asesino sobre esto, o podemos asumir que pudo haber sido pura casualidad, lo cual de igual manera no cuadraba con el análisis de que este asesinato tuvo que haber sido premeditado por el mensaje escrito en el suelo y el lápiz labial utilizado. Sin más evidencias, el caso parecía que se estaba pareciendo a la famosa historia del padre Kunz, uno de los misterios sin resolver más impactantes que la iglesia vio en todos estos años. En el año 1998, un sacerdote había aparecido sin vida, degollado, en Dane, Wisconsin. Las similitudes con el caso Kunz son increíbles. Nadie estaba en la iglesia al momento del hecho, la misma arma homicida y varios rumores que cuestionaban la integridad del sacerdote. En el caso del padre Kunz, una de las hipótesis más mencionada era la de sus abusos a monjas y mujeres de la iglesia. Se estaba hablando de un sacerdote que públicamente parecía amigable, respetuoso y dedicado, pero que cuando las luces de la iglesia se apagaban, un monstruo empezaba a acechar los cuartos de las monjas. Supuestamente, según esta versión, el padre Kunz había abusado de decenas de monjas, en algunas ocasiones en simultáneo con orgías, y que luego de un tiempo, estas monjas decidieron parar el suplicio, lo acorralaron y degollaron. Esta hipótesis fue muy fuerte en su momento porque al haber ocurrido en la iglesia, que siempre tenía la presencia de las monjas que vivían en la parte trasera del edificio, era poco creíble que nadie hubiera escuchado nada. Pero todas las monjas del convento, algunas sin emoción alguna, dijeron que no vieron nada, a pesar de que tuvo que haber pasado horas para limpiar la sangre que se habría derramado en los pisos de la iglesia.
Otra hipótesis mencionaba que al parecer el padre Kunz estaba investigando casos de abusos a menores por parte de otros sacerdotes y que lo querían callar. Los investigadores del caso mencionaron que encontraron documentación que avalaba esto y a pesar de haber analizado los nombres de los potenciales sacerdotes mencionados en estos documentos privados, no se pudo vincular a ninguno con el asesinato, y esto tenía sentido también porque estamos hablando de que al menos 3 sacerdotes habrían sido parte de este asesinato, y eso comprobaría también por qué los rumores de abuso se hicieron tan fuertes, quizás para manchar el nombre del sacerdote que estaba por descubrir una red de pederastía en su comunidad. La última evidencia sobre el caso Kunz se encontró en el año 2009, 11 años después del asesinato, y supuestamente, según la oficina del sheriff de Dane County, encontraron al mayor sospechoso que, según ellos, concuerda con varios detalles de la investigación, como que tenía que ser una persona cercana al sacerdote y que conociera bien la iglesia, pero por falta de evidencias, hasta la fecha no lo pudieron detener, ni mucho menos condenar. El caso del padre Kunz es considerado el asesinato más caro y largo del condado de Dane y lastimosamente hasta hoy sigue sin resolverse. El caso del padre Altafulla parecía seguir los mismos pasos: rumores, hipótesis no comprobadas y callejones sin salida, hasta que 24 horas después del asesinato, una persona se comunicó con el detective de la causa con datos que podrían revelar quién mató al padre Altafulla. Los investigadores empezaron a cuestionar a miembros de la iglesia, personas cercanas, y todos tenían una coartada hasta que una persona llamó a la policía con información que podría ser relevante en la investigación. Esta persona se había enterado recientemente sobre el asesinato del padre Altafulla y él había visto algo. Este hombre era guardia de seguridad de la iglesia y se acordó que la última persona en haber ingresado al precinto era un joven que por un tiempo estuvo involucrado con las actividades de la iglesia. El guardia de seguridad no pensó nada malo al haberlo visto y se había retirado de su trabajo un poco después, así que no sabía sobre el asesinato hasta que vio las noticias. Fue ahí cuando llamó a la policía y mencionó haber recordado haber visto a un chico llamado Marco ingresando a la iglesia a eso de las 17 horas. Es importante resaltar que este guardia de seguridad que trabajaba en la iglesia no tomó esta situación como extraña. Marco solía ir constantemente a la iglesia, inclusive en horarios cuando no había misa, entonces verlo entrar a esa hora no era poco común, pero igual sintió que podría ser una información relevante porque quizás Marco fue el que vio a alguien más en esa tarde, esa noche, que podría ayudar a identificar al perpetrador. La policía sentía que Marco podría tener la respuesta del asesinato del padre. Entonces, le dieron una visita para cuestionarlo. El asesinato ocurrió en la noche del 19 de mayo de 2002 y la visita de la policía a Marco ocurrió en la madrugada del 21 de mayo, 26 horas después del asesinato. Marco Manjarres estaba relacionado con la iglesia. Por 2 años tomó la carrera de seminarista en la iglesia del sacerdote, pero luego de esos 2 años, el padre Altafulla lo expulsó por conductas impropias. Lo extraño es que en la documentación no se explicaba nada más sobre esta expulsión, lo que dejaba a la deriva la posible motivación de Altafulla de haber expulsado a uno de sus alumnos. Marco Manjarres luego estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y estaba a punto de convertirse en abogado cuando sucedió el asesinato. Con la poca información, los investigadores estaban ya asumiendo que quizás Marco era el responsable. Esto de haber sido expulsado luego de 2 años estudiando con el padre Altafulla era motivación suficiente para la policía para un asesinato. Marco además había sido víctima de acoso y abusos en el pasado, lo que podría también indicar que podría haber existido una motivación para defenderse de algo que el sacerdote le podría haber hecho.
Y no es loco pensar que la posible expulsión de Marco pudiera ser un hecho de abuso de poder por parte del sacerdote. Hay muchos casos de hombres poderosos en iglesias que abusan del poder que tienen para conseguir o favores sexuales o dinero o cualquier otro tipo de favor. Julie Ferraro es una periodista dedicada a investigar casos dentro de la Iglesia Católica. Su inicio se dio al ser víctima de un sacerdote. Este hombre no la abusó sexualmente, pero sí utilizaba su posición para hacer lo que quería. Ella mencionó en un artículo investigativo sobre abuso de poder en sacerdotes que este hombre le llegó a confesar: mientras no me encuentren con un hombre o una mujer en la cama o viendo películas XXX, nada me pasará. Nadie se anima a meterse con nosotros. Este pensamiento hizo que por cientos de años algunos sacerdotes realizaran hechos delictivos sin nunca ser sancionados. Y aunque mucho está cambiando en el mundo, los casos siguen apareciendo. ¿Fue el asesinato de Altafulla motivado por abusos en contra de Marco Manjarres o fue otra persona la que mató al sacerdote? Era de madrugada en la ciudad de Panamá cuando la policía tocó a la puerta de la residencia de Manjarres. La policía lo quería arrestar por haber sido el último en ver con vida al sacerdote y habían sospechas de que podría haber sido él. Cuando Marco abrió la puerta, lo esposaron y lo llevaron a la comisaría para cuestionarlo. Marco Manjarres casi al instante confesó haber sido el asesino, pero declaró que tenía una motivación. Muchos testigos concuerdan con que la relación entre Marco y el padre Altafulla no era la mejor. Se vieron peleas entre ambos y en una ocasión, por alguna razón, el padre Altafulla le ofreció $20 a Marco para que lo dejara en paz. Esto generó la especulación de que quizás el padre Altafulla y Marco podrían haber estado en una relación sentimental porque todo lo que se iba encontrando entre ellos dos era bastante extraño. Peleas constantes, el padre expulsándolo por comportamientos impropios, pero sin más detalles en ese documento, Marco tratando de hablar con él a toda costa. Se daba a entender que quizás ambos estaban en una relación secreta, pero según Marco, eso era mentira. Él dijo que ni él ni el padre Altafulla eran homosexuales. Entonces, ¿qué? ¿Qué motivó a Marco a asesinar al sacerdote? ¿Fue acaso por haber sido expulsado? Aunque la expulsión de Marco figuraba en documentos de la iglesia, también se pudo comprobar que Marco igual solía ir a misa constantemente, lo que quería decir que la expulsión no era total, fue una expulsión como estudiante. El ingreso a la iglesia no le fue prohibido y por mucho tiempo ambos se veían normalmente estando en el mismo espacio. Nadie jamás notó algo grave o que podría indicar que alguno de ellos estuviera en peligro. Entonces Marco contó su versión. Según él, fue a la iglesia para hablar con el padre Altafulla. El padre le dijo que no tenía tiempo, como en varias ocasiones anteriores, y que en un momento el padre lo empujó. Esto hizo que Marco reaccionara, agarró un cuchillo y le dio una estocada. El padre Altafulla sobrevivió a este primer ataque y además pudo sacarle el cuchillo, y fue en ese momento que Altafulla le hizo unos cuantos cortes en el cuerpo como defensa. Luego, según la versión de Marco, le pudo sacar el cuchillo de vuelta y le dio un total de 13 puñaladas más que acabaron con su vida. Como no sabía si el padre Altafulla estaba muerto a esa altura, lo estranguló, pero el padre ya había fallecido por algunos cuchillazos que impactaron en órganos vitales. Esta historia igual no tenía tanto sentido con lo que se encontró en la investigación, porque se pudo comprobar que fue premeditado, o esa era la hipótesis más realista en ese momento. La persona que asesinó al sacerdote se había ido con la intención de sacarle la vida, esto por el lápiz labial que tuvo que haber llevado en su bolsillo y el cuchillo que no se encontró en la escena del crimen, y se asumió que no era un cuchillo de la iglesia. Según Marco, ese lápiz labial lo había encontrado en la iglesia, que él no lo había llevado y que él asumió que le pertenecía al amante del sacerdote. También dijo que su rabia contenida no era solo por el empujón, sino que el padre Altafulla era racista con él por su color de piel. Es más, dijo que era imposible que ellos hubieran tenido una relación íntima por el único hecho
de que el padre jamás estaría con un negro. La infancia de Marco Majarres fue traumática. A los 5 años fue abusado por un vecino y según él también había sido víctima de uno de sus hermanos. La religión fue lo que le hizo sentir mejor luego de muchos años de tragedias en su vida. Así fue como ingresó al Seminario Mayor San José, donde había sido una vez más abusado por compañeros. Según su propio testimonio, él habría reportado esto al sacerdote, pero no habían hecho nada. 2 años después fue cuando el padre Altafulla lo había expulsado. Según su declaración, la expulsión tenía que ver con un reclamo que Marco le había hecho al padre Altafulla, que tenía que ver con que él pensaba que él era hipócrita por predicar algo y luego mantener una relación con una mujer que él además supuestamente los había visto. Luego del asesinato, Marco mencionó que cayó en la cuenta de lo que había hecho, que había destruido su vida y que como estaba por terminar su carrera de derecho, que le tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, decidió escribir con lápiz labial en el piso para despistar a las autoridades y luego tiró el cuchillo al río Matasnillo. Este cuchillo jamás pudo recuperarse. Marco hasta la fecha sigue con su versión que no fue un caso premeditado, que el sacerdote era racista y que mantenía una relación secreta con una mujer, que el asesinato ocurrió luego de que el padre lo hubiera empujado y que el lápiz labial era del amante y lo encontró en la oficina de Altafulla. Según Marco, la amante era la esposa de un médico conocido en la comunidad y en varias entrevistas él mantuvo su versión de los hechos, que el padre Altafulla tenía secretos oscuros que no concordaban con lo que se mostraba públicamente. Pero la verdad era que no mucho de lo que Marco declaraba concordaba con la investigación. Nunca se pudo comprobar si efectivamente el lápiz labial se encontraba en la oficina del sacerdote luego del asesinato o lo llevó Marco, porque eso indicaría si fue premeditado o no. Si el hecho fue premeditado, la versión de Marco caía, mientras que si el lápiz labial fue realmente del amante, la versión de Marco podría tener sentido y pudo haber sido un ataque esporádico como reacción al empujón del sacerdote. Él fue condenado a prisión, pero hoy en día Marco Majarres está en libertad luego de haber pasado 20 años tras las rejas por el asesinato del padre Altafulla. En prisión terminó su carrera de derecho y hoy en día Marco se dedica a esa profesión. La verdad es que la mayoría cree que Marco es un mentiroso, que en verdad él quería vengarse del padre Altafulla por esa expulsión y trató de manchar su nombre. Esto es lo que cree la mayoría que conoce este caso y en la zona donde ocurrió este hecho. Pero hay otros que le creen, porque sabiendo que él entró a esa iglesia cuando estaba un guardia de seguridad que en su momento estaba trabajando, eso para mucha gente significaría que Marco en verdad no fue al lugar con un motivo, una motivación de asesinarlo, o si no lo hubiera hecho en otro momento y en otro lugar donde nadie lo podría ver o identificar. Y si esto fuera real, igual obviamente no justifica el asesinato, pero podría analizarse la probabilidad de defensa personal, porque según la historia de Marco, él había recibido empujones por parte del sacerdote, él se podría haber sentido en peligro y ahí fue cuando reaccionó. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no le dio solo una puñalada o un cuchillazo, le dio 14 en total. Lo otro que tiene sentido con la versión de Marco es que la expulsión solo estaba documentada como conductas impropias y que si realmente él había tenido una falta grave de conducta como para expulsarlo, ¿cómo lo siguieron dejando entrar a eventos de la iglesia y a las misas? Lo que podría significar que Marco estaba diciendo la verdad, o por lo menos en parte la verdad, porque podría significar que el padre Altafulla utilizó el abuso de poder para callarlo tras esas acusaciones del romance oculto que el sacerdote tenía con esta mujer. Igual tomemos en cuenta, 14 puñaladas dicen que había mucha rabia en esa persona. Lo que a mí, por lo menos, si es que tengo que opinar sobre este caso, me hace entender que esto fue premeditado y que esta persona se fue como para asesinar al sacerdote. No sabemos si los rumores que existen alrededor de la historia del padre Altafulla son reales. La mayoría de la gente cree que no, porque él tenía una historia en la iglesia
limpia, nadie había hablado mal de él, pero también si tomamos en cuenta que hay muchos casos de personas o sacerdotes que tenían este historial limpio, se mostraban de esa manera, pero al final terminaron siendo unos monstruos. Entonces, no pongo la mano en el fuego por el sacerdote, pero yo tiendo a que esto fue premeditado, no sabemos por qué, pero si es que no fue algo muy grave, no se justificaría 14 puñaladas. No sé si me hago entender. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Le creen a Marco o sienten que todo esto tenía como finalidad manchar el nombre del padre Altafulla? Hasta aquí el caso del día de hoy. Nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia.